Uno. Muy bien, chicos. Buenos días. Bien, ahí tenemos algunos problemas asociados al capítulo de movimiento parabólico. El primero nos dice que en el instante mostrado una partícula es lanzada horizontalmente. Si luego pasa por el punto P, determinar la altura h. Hay que recordar que habían ciertas fórmulas para el movimiento semiparabólico, es decir, de lanzamiento inicial horizontal, ¿no? Entonces vamos a colocar esas fórmulas. La distancia era igual a la velocidad en el eje X por el tiempo. Ahí tenemos una de las fórmulas. En el eje horizontal teníamos esta fórmula. En el eje vertical teníamos que h era igual a un medio. Bueno, vamos a colocar acá un medio de la gravedad, de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. A ver, vamos a colocar aquí, a ver, por el tiempo elevado al cuadrado. No, no es esto, es esto. Listo. Bueno, es h minúscula. Y ya está. También teníamos esta parte, ¿verdad? Muy bien. De ello podemos tener en cuenta, buenos días, ¿qué tal? Cipriano, Bomaní. Ahí tenemos en cuenta que la distancia horizontal es de MRU, ya que la gravedad es únicamente vertical. En horizontal no se manifiesta la acción de la aceleración de la gravedad, ¿no? No se manifiesta la consecuencia, mejor dicho, de la gravedad. Muy bien, entonces acá reemplazamos. En el eje horizontal no se manifiesta los efectos asociados a la gravedad. ¿Mm? En el eje horizontal no se manifiestan los efectos asociados a la gravedad. Muy bien, entonces podemos reemplazar y diríamos entonces que, bueno, utilizamos lo mismo de aquí, esta fórmula, la utilizamos otra vez y ahí reemplazamos. Diremos entonces, esa es la velocidad en el eje X, entonces podemos reemplazar 50 sería igual a la velocidad en el eje X, que es 10, multiplicado por el tiempo. De aquí tendríamos el valor del tiempo. El tiempo sería entonces 5 segundos. Vamos a colocar así para que se vea mejor. 5 segundos. Bien, como nos piden h, diríamos calculando h. ¿Ya? Calculando h nos quedaría entonces, bueno, habría que reemplazar. Tendríamos esta ecuación. Y acá estaría h. Esto sería igual
Lo pondríamos así. Luego, diríamos que h es igual a un medio de la gravedad, que vale 10, por el tiempo, que es 5 elevado al cuadrado. Entonces ahí reemplazamos, nos va a quedar, si sacamos mitad, 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 5. 5 al cuadrado, 25, y 25 por 5, 125 metros. Entonces ahí tendríamos nuestra respuesta para este problemita de parabólico. La clave sería la alternativa, la letra E. La alternativa, la letra E. ¿Ya? Entonces hay que recordar, chicos, que en el horizontal se tiene MRU y en la vertical se tiene caída libre. Realmente la fórmula de la vertical sería esta de aquí. Sería h igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, que es la gravedad, tiempo al cuadrado. La aceleración de la gravedad. Nada más que en la vertical hay que tener en cuenta que la velocidad que se usa es netamente horizontal. Y todos estos elementos son para elementos verticales. La altura es vertical, la gravedad es vertical, por lo tanto la velocidad utilizada también debería ser vertical. Pero esta velocidad es netamente horizontal. Entonces ahí ya podríamos decir que en la vertical no hay velocidad. Esta sería la velocidad, pero en el eje X nada más. Y podríamos decir que la velocidad en el eje Y es igual a 0. Esto lo podríamos colocar acá con alguna nota que podríamos utilizar por aquí. Formas. Ajá. Sí, podemos utilizar esto. Claro. Y que sea más pequeño. Claro. Y podría ser al revés, ¿no? ¿Cómo podríamos? No se puede. Bueno, entonces acá tendríamos algún elemento que nos ayude. No. Bueno, vamos a colocarlo así. Y la velocidad en el eje Y es igual a 0. Muy bien, chicos. Entonces, aquí les dejo un tiempito para que puedan resolver el siguiente problema. ¿Ya? Son las 8:42 más 5 minutos, 8:43 más 5 minutos, 8:48. 8:48. Bien, a ver, operando el siguiente problemita. ¿Dónde está la grabación? Acá está. Bien, chicos, entonces ahí tenemos este problemita. Nos dice, una esfera es lanzada horizontalmente. Muy bien, ahí tenemos respuestas. Luzmila, Heidi y Cano, muy bien. Dice, una esfera es lanzada horizontalmente tal como se muestra. Luego de qué tiempo la rapidez será. Entonces, vamos a tener que utilizar esta parte de la gráfica. Esto aquí no me está permitiendo. Ya, ahora sí. 20, copiamos. Aquí está. Bien, entonces aquí tendríamos que hacer una curva.
No tengo herramientas para una curva, pero vamos a intentar a ver. Se realizará un movimiento parabólico, por lo tanto acá habrá una curva así de esta manera. Y por aquí estaría la partícula, digamos, en un tiempo. Ajá. Bueno, entonces aquí se tendrá dos velocidades. Una velocidad en el eje horizontal, vertical, y otra velocidad en el eje horizontal, ¿verdad? Si lo dibujamos en un tiempo intermedio, bueno, podríamos aquí, no, vamos a dibujarlo en un punto final inicial. Entonces acá sería la velocidad que queremos determinar. De tal manera que si nosotros esto operamos estas dos velocidades, ¿ya? Si operamos estas dos velocidades nos tendrían como resultado lo que nos pide el problema, y nos pide que la velocidad sea 20 raíz de 2. 20 raíz de 2. Entonces por acá tendríamos esa velocidad, 20 raíz de 2. Bueno, entonces esto lo podemos dibujar en un triángulo a un lado. Acá el cateto horizontal, cateto vertical, y por acá estaría la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa vale 20 raíz de 2. Y como esto es la velocidad en el eje horizontal, esa velocidad se mantiene. Acá sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma velocidad. Recordar que en el horizontal no tenemos los efectos de la gravedad. 20. Faltaría por encontrar la velocidad en el eje vertical. Bueno, en horizontal entonces tenemos 20. Y ese triángulo es súper conocido, ¿verdad? Claro. Recordar el triángulo de 45 grados, ¿no? Si esto es A, esto es A, esto es A raíz de 2. Ah, entonces, ¿cuánto vale A? A raíz de 2 es 20 raíz de 2. Entonces, esto de aquí, que es la velocidad en el eje Y, ¿cuánto sería? Ah, entonces decimos que la velocidad en el eje Y vale 20 también. Metros por segundo. Si esa velocidad vale 20, entonces podemos calcular el tiempo. Vamos a decir aquí, calculando el tiempo. Para calcular el tiempo, utilizamos la siguiente fórmula. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo, y lo reemplazamos. O bueno, también podemos decir que al inicio, como la velocidad inicial aquí, ¿ya? Aquí la velocidad inicial en el eje Y es igual a 0. Es igual a 0. Entonces la velocidad inicial aquí sería 0 en el eje Y, porque la gravedad es vertical. La velocidad vertical es igual a 0, porque esta es horizontal. En la vertical
tenemos que es igual a 0, la gravedad es vertical, todas estas ecuaciones, todos estos parámetros de vectores que se pueden encontrar son verticales. Entonces quedaría que la velocidad final, es decir, la velocidad en el eje Y vertical, sería 0 más, acá es 0, solamente hay horizontal. La gravedad 10 por el tiempo que vale, bueno, habría que calcular el tiempo. Y esta velocidad nos piden en el problemita. O nos dan, ya lo encontramos en el problema. Lo borramos y en su lugar colocamos 20, ¿no? Que tenemos el valor 20. Y ya tenemos el tiempo, ¿verdad? 45 grados, muy bien. Por lo tanto, el tiempo sería igual a 2 segundos. 2 segundos. Ahí tenemos el tiempo. O sea, la clave para el problema saldría enano. Ahí tenemos la clave para el problema. Enano. Esa es la respuesta. Muy bien, a ver, vamos a ver los nombres. Ya. Vamos a poner aquí la pausa. Bien, continuamos. Muy bien, y tenemos respuestas. Vamos a revisarlo. ¿Correcto? Y ahí les dejo un problemita para ustedes de tarea. Dice, se muestra la trayectoria parabólica descrita por un objeto. Nos dice si emplea un segundo en ir de A hacia B. Calcular el tiempo que emplea en ir de C hasta D. Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer es descomponer la velocidad en cada uno de los puntos. Correcto, vamos a descomponer la velocidad en cada uno de los puntos. Esto quizá podríamos dibujarlo un poco más grande para poder ver la descomposición. Muy bien. Bueno, por acá estaría la velocidad horizontal. Acá también vamos a colocar la velocidad horizontal. Ya descompuesta. Acá también la velocidad horizontal. Correcto. Y vamos a descomponerlo de este lado para que nos alcance el espacio. Por acá la velocidad vertical. Por acá la velocidad vertical. Y por acá la velocidad vertical. Y la velocidad total estaría acá. Acá estaría la velocidad total. Tangente a la trayectoria, obvio. ¿Correcto? Muy bien. Lo malo es que no tengo para usar flechas, pero vamos a intentar hacer ahí una flecha. Muy bien, entonces lo que podemos hacer es agrandar la imagen. Ahora sí. Acá estaría una velocidad y esta velocidad se descompone en dos. Acá también estaría otra velocidad y esta velocidad se descompone en dos. Acá también estaría la otra velocidad y esta velocidad se descompone en dos. Habría, por acá vamos a descomponer una de ellas que se nota un poco más, una velocidad en el eje horizontal y otra velocidad en el eje vertical. Acá igual manera, una velocidad en el eje horizontal y otra velocidad en el eje vertical. Y acá igualito, una velocidad en el eje horizontal y otra velocidad en el eje vertical. Esto no se ve bien, vamos a tratar de pintarlo un poco más. Ya está. Listo. ¿Ya? Y acá también estaría descomponiéndose la velocidad en dos velocidades, en el eje horizontal y en el eje vertical. Si se observa ahí, ¿verdad? Ya está. Muy bien, chicos. Listo. Ordenamos. Bueno, hemos hecho esto ¿para qué? Para poder notar
que la velocidad horizontal poner play, ok, listo. Así es, jóvenes, como les decía. Entonces, en horizontal la velocidad es la velocidad en el eje X. Acá tenemos velocidad en el eje X. En horizontal tenemos velocidad en el eje X. Y tenemos velocidad en el eje X. Como habíamos mencionado en el anterior problema, dijimos que en la horizontal o en el eje X, en el eje X, no se manifiesta la gravedad, ya que esta es vertical. Es decir, que en la horizontal se tendrá un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Bueno, entonces, si acá recordar en el MRU, para una misma distancia, un mismo tiempo. Es decir, si el tiempo es el doble, si la distancia es el doble, el tiempo también. Quiere decir que, si es que nosotros acá consideramos los tiempos en cada uno, acá diríamos que de este punto a este punto, el tiempo va a ser t. Y como acá es el doble, el tiempo será entonces el doble también. Aquí el tiempo será 2t, porque es el doble. Ya recuerda que en la horizontal es MRU. Ajá. Y en este punto, el tiempo sería 5t, que es distancia 5d. Bien, nos dice por dato que el tiempo, en el problema nos dice por dato que el tiempo es igual a un segundo, pero el tiempo es igual a un segundo en ir de A hasta B. Tiempo de A B. ¿Cuánto es igual? Un segundo. Ajá. El tiempo es un segundo. Quiere decir, en este caso, lo que vamos a tener es que el tiempo t es un segundo. Desde este punto, de acá hasta acá, es un segundo. Entonces t es igual a un segundo. T sería un segundo. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo de C hasta D? De C hasta D. El tiempo de C hasta D sería 5t, o sea, sería 5 segundos. 5 segundos. Muy bien, entonces la clave, ¿qué tenemos? Ah, bueno, también me piden el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo total. Entonces vamos a colocar acá, y el tiempo total, pues el tiempo total sería toda la suma. Acá hay t más 2t, 3t más 5t, 8t, o sea, 8 segundos. 8 segundos. Entonces la clave sería 5 y 8. 5 y 8, la clave sería la letra B. Muy bien, chicos, ahí tenemos la respuesta para este problema.
Y el video ya ha quedado grabado. Aquí tenemos el video que estamos grabando. Vamos a ponerle entonces pausa ya para concluir el video. Entonces vamos a colocarnos aquí. Ahí tenemos la clase. Ya, por acá les dejo un problemita de tarea. Ya. O bueno, de repente el problemita de tarea también para que quede en el video. Bueno, acá tenemos ya la pizarra. Esta va a ser la clase, correcto. Ahí tenemos la clase de hoy y esta es la tarea. Muy bien, vamos a poner stop al video y quede grabado.